Tuvimos un contacto hace muy poco tiempo, que fue el virólogo que conversó con el propio presidente. Flavio Vergara está con nosotros. Flavio Vergara está con nosotros. ¿Cómo te va, Flavio? Adrián Salonia, Luciana Rubinska, Agustina Rivas, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? A ver, Flavio, yo voy a plantear un escenario quizás pesimista, porque hoy sabemos que científicos de todo el mundo están trabajando mancomunadamente para encontrar una vacuna, ¿no? Un fármaco para poder terminar con el COVID-19. Leía que la vacuna para las paperas se tardó 4 años, para la varicela se tardó en conseguir una vacuna 20 años, y si pasan años y no se encuentra una vacuna para el COVID-19, ¿es un escenario posible? Yo no aventuraría hipótesis de ese estilo porque me parece que no contribuirían ahora, Adrián, a la necesidad fundamental que tenemos. Las vacunas efectivamente tardan mucho tiempo cuando las vacunas son producto del mercado de la salud, porque hay competencia por el capital que van a generar. Pero si hoy estamos en una fase diferente donde hay una colaboración internacional para poder obtener resultados más rápidos, para que la salud de la población mundial no se vea tan lastimada, tan diezmada, creo que tal vez estemos frente a una posibilidad de una contribución de los pensadores, de los investigadores, de los científicos de este país, de los productores y del mundo, para poder llegar a un punto en el que efectivamente tengamos la vacuna en el menor tiempo posible. Si eso es el año que viene, ojalá lo sea. Hay muchos intentos, hay muchos ensayos, pero ya te digo, no puedo yo aventurar eso como una hipótesis. Sé que sí se está trabajando efectivamente en lo que son terapias, tratamientos, el tema de los sueros hiperinmunes, los que se obtienen de los pacientes recuperados, los que se están trabajando en equinos, que es práctica que en el Malbrán se venía haciendo históricamente respecto de lo que son los sueros antiofídicos, antiarácnidos, antiescorpión, y ahora se está utilizando para tratar de hacer sueros que puedan proteger a los que se enferman y que tengan mayor carga de anticuerpos para defenderse. Pero fundamentalmente lo que tenemos que poder resaltar es la necesidad de que la gente entienda que tiene que mantener el aislamiento social preventivo obligatorio. Es fundamental que entiendan que tal vez pasemos una fase de cuarentena administrada por áreas específicas, pero que si no, al virus no lo paramos. Cuando nosotros decíamos que nos ayuden a ayudarlos y que se queden en casa, digo, yo escucho muchas veces hablar de la cantidad de camas, de la cantidad de respiradores, de la cantidad de diagnósticos. ¿Y saben de qué no escucho hablar? De la cantidad de trabajadores. Ninguno de esos artefactos funciona sin trabajadores y trabajadoras. Y los trabajadores se están enfermando. Y nosotros necesitamos que eso se comprenda, porque si la gente no toma medidas preventivas, vamos a tener instalaciones sin gente que las pueda operar. Y ahí sí también estoy haciendo una situación extrema, pero para que se entienda la gravedad del asunto, ¿no? Flavio, te saluda Luciana Rubinska. Quiero preguntarte, Luciana, ¿cómo te va? Quiero preguntarte, nosotros hablábamos de un tiempo esta parte, y si bien es muy breve el tiempo que uno tiene de análisis del virus, ¿qué certezas hay? ¿Qué se sabe del virus? ¿Qué se conoce? ¿Dónde está? ¿Dónde no está? ¿Dónde no se puede comprobar? Digo, uno escuchó tanto decir y contradecirse la misma Organización Mundial de la Salud, de que primero dijo que no perduraba en objetos, después se desdijo. ¿Qué se conoce del virus? Del virus se está construyendo conocimiento permanentemente y hay como una presión muy alta de que se puedan dar certezas que son lábiles como la vida del virus sobre una superficie, ¿sí? Que van cambiando, que cuando empezamos, y lo que pasa es que hay una línea lógica en todo el procedimiento. Cuando se discutía si había que usar barbijo sí, barbijo no, y se decía no, barbijo no, y después dijeron ¿por qué barbijo sí? Eso estaba directamente vinculado a la condición de que el barbijo, cuando no había circulación autóctona, colectiva, no hacía falta porque no había de qué prevenirse. Ahora, cuando la situación es que la circulación del virus ya es autóctona, que en la comunidad hay, todo el mundo se tiene que prevenir por sí y para los otros. Y en esto de la prevención por sí para los otros es como el dato fundamental. El virus, las 3 cepas que ya se identificaron acá, que identificamos en el Malbrán por secuencia genómica, son las que circulan. Por ahora no hay otra identificación, aunque se sigue trabajando en el tema. Lo que sucede es que probablemente al final de la pandemia podamos encontrar que alguna cepa haya sido
prevalente por sobre las otras, pero todavía estamos en proceso. Nicolás Kreplak decía que si nosotros pudiéramos guardar aislamiento más duro en este periodo, probablemente estemos cursando el pico de la enfermedad. Mientras que siga habiendo movimiento, y sabemos todos ya y todas que esto se puede recién llegar a ver en 15 días, necesitamos que la curva se siga aplanando aún más. El éxito de la Argentina con su práctica es reconocido mundialmente respecto de esto, pero también es reconocida la angustia y la incertidumbre que tiene mucha de la población respecto de tener que seguir guardando este aislamiento porque empiezan a crujir otros resortes, pero que nadie tenga dudas de que sería mucho más gravoso para la economía y mucho más dramático para la población si no se hubiera respetado la cuarentena como se respetó hasta ahora. Flavio Agustina Rivas te saluda aquí también en el estudio. Recién te escuchaba hablar sobre tratamientos, sobre los sueros hiperinmunes, y así como se habló muchísimo de la hidroxicloroquina, que hoy el mundo en realidad ya la rechaza un poco, todavía la tiene ahí, también ahora se empezó a hablar de la dexametasona, y en nuestro país se produce y en buenas cantidades. ¿Está probado un efecto positivo en los pacientes graves? Excede a lo que yo te pueda decir. No está probado seguro, se están haciendo estudios, se van haciendo ensayos con distintos fármacos para ver qué posibilidades hay, pero no podés analizar en poblaciones en el marco de una crisis qué es lo que va a pasar. Yo entiendo que a la gente, que a nosotros también nos gustaría que aparezca mágicamente una cosa que no teníamos prevista y que nos solucione este problema, pero en realidad la tarea es otra. La tarea es poder garantizar que la gente cumpla con su aislamiento, la tarea es ir identificando fármacos o productos o reactivos que nos puedan ayudar a diagnosticar, a tratar, avanzar hacia la construcción de una vacuna, que va a ser una tarea no solo de algún laboratorio, sino que tiene que ser mundialmente distribuido el conocimiento que se construya para poder hacer esa vacuna. Y en definitiva lo que se trata es de tratar de cambiar la lógica con la que venimos trabajando hasta acá. ¿Y Flavio? Nosotros necesitamos que se entienda fundamentalmente que el que resuelve básicamente estas cuestiones, y está demostrado, es el Estado. Y yo, permítanme, pero por mi rol más que de trabajador del Malbrán, de representante sindical, hace falta que entiendan que los trabajadores de salud tienen que ser cuidados. No somos tantas y tantos los que se están enfermando. Piensen que si somos 45 millones de habitantes y tenemos 640.000 trabajadores de salud en todo el país, hay un trabajador, menos de un trabajador y medio por cada 100 habitantes. Cada trabajador que se enferma deja 100 personas sin atención. Tenemos 4.000 trabajadores enfermos hoy. O sea que hay 500.000 de personas que no tiene garantizada su atención porque los trabajadores se enfermaron. Si esto se expande, vuelvo a decirlo, vamos a tener instalaciones sanitarias que se lograron construir en el periodo de la cuarentena administrada que no van a tener quien las opere. Y esto es un dato que tiene que quedarnos en la cabeza. Trabajadores que todavía están esperando que le paguen los 5.000 pesos de bonificación. Trabajadores como los del Malbrán que están esperando que se les reconozca la función científica porque todavía no llegó ese reconocimiento. No es para discutir ahora, pero es para entender. Hay gente que está al límite de sus ingresos, y está muy bien el al límite de la pobreza, ¿no? Flavio, está muy bien el planteo. Eso es una preocupación mientras avanza la pandemia. Y también algunos gobernadores de diferentes provincias, existe preocupación en ellos por un brote. El brote se da cuando surgen nuevos casos en un lugar donde la pandemia estaba contenida, por definirlo de alguna manera. Y leí este fin de semana que en un frigorífico de Alemania hubo de pronto 600 casos. Alemania es un país donde tiene controlado el COVID-19. ¿Qué podemos decir sobre los brotes y el cuidado que hay que tener, Flavio? Adrián, respecto de los brotes, lo fundamental es esto de mantener, cuando fue lo de Villa Azul, ¿no? Que para mí se definió mal el tema del aislamiento porque dio a entender otra cosa. Lo que uno tiene que hacer es un bloqueo de la circulación viral, que tiene como consecuencia el aislamiento de la población. Pero lo que tiene que hacer uno cuando hay un brote de un caso, y por eso hay que identificar, es hacer el bloqueo, bien, ver quiénes son los casos de primer contacto, los casos de segundo contacto, y ver cómo se construye el círculo para que ese colectivo de personas se aísle, se los pueda testear en el tiempo prudente para ver si efectivamente hicieron enfermedad o no, si tienen síntomas, si son subclínicos, y tratar de que esa población aislada no sea reproductora del virus. Todos sabemos que los vectores del virus somos las personas. Entonces hace falta por eso que sigue siendo hoy por hoy, hasta que no haya una vacuna, la mejor vacuna es la distancia social y el aislamiento preventivo. Pero bueno, si te respondí esto
me preguntabas, la necesidad de identificar casos lo más rápido posible, diagnosticar, aislar y controlar que la enfermedad no sea gravosa. Sabemos que esto está sucediendo mayoritariamente como era previsto en las personas adultas, ¿no? Flavio, quédate un ratito más, queremos escuchar y compartir con todos ustedes qué es lo que dijo Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que estuvo charlando con nuestro compañero Gustavo Silvestre. ¿Cuáles son los acuerdos que ya se hicieron entre provincia y Capital Federal? Presten atención. Es preocupante porque se van viendo que la cantidad de casos suben y se da lo que dijimos siempre: a mayor circulación es esperable, mayor circulación de la gente, mayor circulación del virus. No es lo mismo tener que viajar 400 kilómetros llevar a un paciente a terapia que tenerlo a 10 kilómetros, a 5 kilómetros. Entonces, tenemos ahora esa cantidad de camas, pero nosotros estamos viendo que en la línea de progresión, si sigue con esta línea de progresión la cantidad de casos, vamos a terminar indefectiblemente en un lapso relativamente corto de 30 días, según la evolución puede ser un poco más, un poco menos, con una situación de fuerte tensión sobre el sistema de salud. Y luego en la reunión del viernes hubo una concordancia absoluta, un acuerdo absoluto de que va a hacer falta hacer una restricción fuerte. Anticipaba Goyán lo que seguramente después se termine oficializando y dependerá de los números, principalmente de lo que ocurra en el día de hoy, mañana y el miércoles y mismo el jueves, para pensar hasta dónde se restringe y se vuelve atrás de los pasos dados hacia adelante en el AMBA. Seguimos en contacto con Flavio. Te quiero preguntar, Flavio, en el análisis que se está haciendo y en la evaluación, ya pasados más de 3 meses, si considerás, Flavio, que se actuó rápido con el plan de detectar, si no se actuó rápido y si encontrás carencias, ¿cuáles son? Mira, Luciana, yo considero que el plan detectar fue puesto en funcionamiento cuando efectivamente fue necesario, porque previo a la circulación autóctona hacer el plan detectar no tenía mayor sentido, así como había mucha expectativa puesta en el ensayo que se hizo con el test rápido. El test rápido es para hacer estudios epidemiológicos, no es para diagnosticar. Entonces, el plan detectar lo que hace es buscar en las comunidades que tienen casos, como decía Adrián antes, aparece en una comunidad, uno va, testea, chequea contactos y identifica posibles casos positivos y los busca. Por eso también los resultados con el detectar dan una tasa más alta de positivos que lo que sería un testeo masivo. Claro. ¿Sí? Pero es un resultado esperable, no es un resultado erróneo, porque uno está yendo a buscar ahí donde la enfermedad está circulando, ahí donde se está produciendo, para justamente construir los bloqueos posibles para evitar que se disemine más. En el AMBA, la diseminación tiene un nivel tan alto que uno que hace es buscar, por eso decía antes lo del área específica, tratar de buscar en barrios, como se hizo también en Capital, como se hizo en determinados barrios vulnerados, para poder identificar. Y vuelvo al planteo de la importancia de atender en los barrios vulnerados, la importancia de reconocer que lo que nos está pasando está vinculado a la desigualdad que dejó el gobierno de Macri, que no es que la creó, pero que la profundizó altamente, porque los barrios más vulnerados son los que están más perjudicados. En el ámbito del Estado Nacional, los trabajadores que están yendo a trabajar y que están infectados mayoritariamente pertenecen a empresas tercerizadas de limpieza, que viven en los barrios vulnerados y que porque viven en barrios vulnerados y porque son precarios no dejan de ir a trabajar porque tienen miedo que los echen y terminan diseminando la enfermedad. Ese es el gran problema social que tenemos. Más allá de la pandemia del coronavirus, es una pandemia de desigual distribución de la riqueza. Ahora, si uno tiene en cuenta los datos que se conocen, la información que usted como virólogo maneja también, y el momento en el que los 3 mandatarios, bueno, de las áreas más importantes, el presidente sin dudas, ¿no?, pero también la provincia de Buenos Aires y la ciudad están reunidos, bueno, acaba de terminar, pero están tratando de tomar una decisión. ¿Usted qué le diría? Yo confío plenamente en la decisión del presidente de la Nación y en la mirada que también tiene Axel, y entiendo que Larreta está tratando de acercar posiciones en esto. Hay que tratar de pensar que no hay que hacer en este momento diferencias políticas. Yo lo que les diría es justamente lo que planteaba al principio, y creo que un poco Goyán lo decía. Es necesario
sostener el aislamiento social preventivo obligatorio el máximo de tiempo posible, en el máximo nivel que se pueda, entendiendo que hay que tener un nivel de administración particular. Y para el AMBA habrá, si no se puede mantener un nivel duro de aislamiento, habrá que tener áreas específicas que tengan permisos particulares o restricciones especiales de acuerdo a la circulación en esos lugares del virus, porque si no hacemos esto, el número de casos va a ascender, vamos a llegar a superar los 2.000 casos por día, y cuando esto se supere, el sistema se va a saturar, los aparatos, las cámaras, los respiradores, los diagnósticos pueden ser superados, pero además los trabajadores y trabajadoras de salud puede ser que también quedemos diezmados. Digo, hoy hubo un acto por José Aguirre, un enfermero que murió en el hospital Rivadavia, ayer murió en el hospital Perrando de Chaco el jefe de la guardia. Estas situaciones, además de que tienen nombre y apellido y son dolorosas, hay que entender que son los que están cuidando a la gente. Si estos trabajadores y trabajadoras caen, la defensa de la población